Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por seguirnos sintonizando en esta emisión del Club de la Palabra. Como ustedes saben, tenemos una sección que nos encanta a todos, que es y se llama, ya conocida por ustedes, Hacernos de Palabras. Y esta noche, en particular, nos vamos a hacer de palabras con un hombre a quien yo admiro, respeto y sobre todo reconozco porque tiene una sensibilidad muy particular. Uno, cuando nace, crece y se desenvuelve en el mundo de la cultura de cada quien, en la cultura particular, piensa y es tendente hacia la apropiación. En este caso, los mexiquenses y en particular quienes nos gusta la lectura y la cultura, queremos apropiarnos de un ser humano que no nació en nuestra tierra, pero que ya lo hacemos nuestro. Nos lo apropiamos porque queremos que sea y es ya parte de nuestra cultura y además se encarga de difundirlo. Al maestro, poeta, escritor, guionista, que estuvo precisamente en estos micrófonos del Club de la Palabra, pero con otros nombres allá en la década de los 90, haciendo del 1600 de AM toda una entrega de cultura, palabras, de emociones. Me refiero a nuestro amigo y poeta jalisciense, mexiquense, Porfirio Hernández. Porfirio, muchísimas gracias por estar, maestro, en este tu espacio, el Club de la Palabra. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Osiris. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por esas palabras tan elogiosas y en algo que me parece, yo no había reparado, pero es correcto. Hacia 1995, yo entré a trabajar a Radio Mexiquense, a la sintonía de 1600, y para mí fue realmente una experiencia vitalísima que recuerdo con muchísimo cariño porque estos micrófonos de Radio Mexiquense me permitieron abrirme en el campo de la radio. Era quizás mi primera experiencia en ese sentido y logré estar allí al lado de gente que admiraba mucho, que admiro, sigo admirando mucho, porque hay que recordar que Radio Mexiquense, fundada en 1983, abrió la puerta a muchísimos productores, locutores, guionistas, que revolucionaron la radio en el Estado de México a través de estas frecuencias, 1600 de amplitud modulada. Ahí escuchamos los acordes de Rodrigo González, escuchamos por primera vez a Eugenia León, una jovencísima Eugenia León, Tania Libertad, un montón de artistas emergentes que a la postre harían la escena nacional. Y para mí es un gran orgullo volver a Radio Mexiquense, a estos micrófonos. Y gracias a ti, Osiris, por invitarme nuevamente a formar parte de ellos en esta entrevista, de la cual estoy muy agradecido. No, al contrario, los agradecimos somos nosotros porque de verdad que tenerte aquí ya era inminente. Me dan la libertad de poder conocer y explorar a los invitados del Club de la Palabra y era inminente que tú estuvieras aquí porque te reconozco en lo particular, como muchas otras generaciones, como uno de los poetas vigentes, actuales, propositivos que tiene nuestro estado y nuestro país. Eres un poeta elogiado, eres un poeta leído y además eres un constructor de palabras, Porfirio, y eso nos da mucho gusto y nos enorgullece tenerte por ello en el Club de la Palabra. Pero Ahora que me invitaste, perdóname que te robe la palabra, ahora que me invitaste a hablar sobre palabras, me di cuenta de que si algo elogio de la condición humana, cotidiana, actual, es el uso adecuado de los vocablos. ¿A qué me refiero? No a hablar correctamente, no. A que si quieres decir que la tarde está lluviosa, puedas decirlo de esa manera o de otra, de manera muy precisa. De eso se trata la comunicación, de ser precisos en lo que decimos. Y tú te has encargado en esta sección y en este programa del Club de la Palabra de hacer énfasis en ello y a través de la experiencia vital, obviamente, de tus invitados, que yo creo que es quizás lo más importante, porque las palabras, el lenguaje, lo hacemos entre todos. Las hacemos entre todos y por lo tanto todos le dotamos de significado. Perdóname por esta digresión, pero para mí era importante.
No, no, por favor, estos son los micrófonos abiertos y precisamente conocerte es lo que enriquece este espacio. Y sí, bien lo dices, el idioma castellano, esta lengua tan maravillosa que nos fue regalada, que nos fue entregada como herencia, me parece, a mis palabras, es un tanto caprichosa, pero también gustosa, porque te deja, lo que bien dijiste, hablar con tanta precisión y con múltiples formas, ¿no? Es Entonces, correcto. eso nos enriquece y eso es yo creo que de los mayores regalos que podemos tener como generación, como raza, como la misma cultura con la que nos desenvolvemos. Pero hoy tú nos traes una palabra que en esencia yo la asocio contigo, claro está, porque tienes una columna desde hace ya algunos años en Milenio, Estado de México, en este periódico que ha venido teniendo presencia en nuestro estado y en el país. Tienes una columna con este nombre, pero cuando te propuse una palabra, tú dijiste, esta a mí me determina, esta me identifica y a mí se me hizo sumamente elocuente. La palabra hormigas. Qué maravilla. A ver, platícanos por qué hormigas, estimado Porfirio. Muchas gracias. Efectivamente, yo me encontré con esta palabra siendo muy joven porque comencé a leer al gran poeta nacional Ramón López Velarde. Y él ahí, leyendo su obra, conocí un poema que se llama precisamente así, Hormigas, y que elogié mucho, me gustó mucho. Espero tener la oportunidad ahorita de leer, digamos, una breve estrofa. Pero más allá de ello, para mí también fue revelación de que las palabras del lenguaje cotidiano, palabras aparentemente no poéticas, pueden poetizarse, pueden encontrárseles los múltiples sentidos a través de la poesía. Y para mí esa fue la revelación, Osiris. En síntesis, la palabra simboliza abajo de la poesía actual, que para mí es uno de los oficios más subyugantes, más atractivos, más elocuentes y que me he dado la oportunidad de explorar a lo largo de mi vida. No sé si sea un poeta, eso lo decide finalmente el público, también estoy convencido de ello, pero de que mi tentativa es efectivamente transmitir a través de las palabras sensaciones, experiencias, lecciones de vida y al mismo tiempo dotarlas de una estética particular, de un estilo propio, ha sido pues mi intención desde que comencé a leer. Yo comencé a leer estando muy pequeño, siendo muy pequeño, porque afortunadamente tuve la oportunidad de crecer en una librería. Debo decirte que mi madre trabajaba en una librería, yo estaba en la primaria, entonces todos los días yo por las mañanas tenía que pasarlas ahí y efectivamente ahí la pasaba. De niño pues jugaba carritos y ya sabes, pero al cabo de los carritos me cansaba y comenzaba a hojear los libros, primero para niños, todos ilustrados, y luego ya con ilustraciones y texto, y luego ya puro texto conforme fui avanzando en mi capacidad para leer y comprender. Y para mí, pues, entonces, escribir fue una consecuencia de leer. Y por lo tanto, cuando descubrí la poesía, me di cuenta de que ese era, digamos, el lenguaje que mejor me acomodaba, en el que yo tenía mayores autores admirables y que me hacían hacer esa intención de escribir. Entonces, la palabra hormigas, que bien se refiere a ese pequeño insecto del cual hay más de 10.000 especies en el mundo, que está organizado, digamos, como las abejas, en una jerarquía, en una estructura productiva que les permite sobrevivir y multiplicarse y por lo tanto también, digamos, perpetuar los valores que tienen intrínsecamente estos insectos, y por lo cual entonces son también ejemplo de lo que muchos trabajadores de la cultura, Osiris, muchos personas que se dedican a ese invisible trabajo de gestión cultural, de animación sociocultural, tienen de semejante pues con las hormigas. Yo me imagino a todos esos trabajadores de la cultura que hacen posible un concierto, una presentación de un libro, una exposición, un encuentro de poetas, un encuentro de escritores con la comunidad,
aquellos que fomentan la lectura a través de campañas in situ en barrios que no tendrían acceso a estas manifestaciones de la cultura de otro modo. Todos esos trabajadores de la cultura también se me asemejan a mí, esas hormigas que organizadamente llevan ese alimento del alma a la gente. Entonces, la palabra hormigas, te digo, simboliza por un lado la propiedad del lenguaje, la profundidad que puede alcanzar el lenguaje, pero también la belleza que puede alcanzar pero también revela toda esa otra actividad humana, muchas veces invisible, muchas veces poco valorada, hay que decirlo, de los trabajadores de la cultura. Por esa razón también yo titulé así la columna que semanalmente publico en el diario Milenio, Estado de México, desde el año 2006, gracias a la invitación de mi amiga Tania Hernández, y que después refrendaron otros editores de esa sección y los propios directores de esos diarios a la fecha. Ahora Sergio Villafuerte me ha hecho el favor de refrendarme esa invitación, y yo lo agradezco mucho porque es un espacio para reflexionar en torno de los temas de la cultura y en torno de pues todo aquello que me parece importante dar mi opinión, siempre tratando de informarme antes. Eso es una obligación que periodísticamente aprendí cuando ejercí esta profesión, esta noble profesión, también siendo muy joven como reportero y luego como editor, porque hay que ser, digamos, serios, comprometidos con el lector. Entonces, ese es, digamos, que el conjunto de razones por las cuales yo me atreví a proponerte esta palabra, hormigas, como símbolo, pues, de la evolución humana hasta su más decantada expresión, que es la poesía, mi querido Ciris. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que nos haces referencia a este pequeño insecto de la naturaleza que ya lo han dicho los científicos, si los insectos no existieran, no podría concebirse la vida. Entonces, ¿cómo esta paradoja de un ser tan pequeño, ¿no? Se convierte finalmente en un ser tan portentoso para el universo? Y bien lo decía, fíjate que esto que me estás diciendo me deja mucho a la reflexión, y seguramente a quienes nos escuchan también. Primera, que en lo pequeño, y aquí voy a hacer un elogio a lo que tú haces, porque además es muy merecido. En lo pequeño y en lo breve se concibe la grandeza del todo. Es correcto. El haiku, el aforismo. Eres un poeta que se identifica con él, y entonces pues, es muy coherente, vamos. Es muy coherente lo que dices de bajar este pequeño insecto hacedor, ¿no? Y, y entonces el haiku es este pequeño insecto literario, por llamarle de alguna manera, que es parte y fundamenta el todo, ¿no? Y tú te has dedicado a eso. Y me queda claro, Porfirio, porque tú eres un hacedor. Eso es claro. Estás presidiendo la asociación para difundir la vida de otro grande de la poesía, de la literatura, del teatro, como lo es don Carlos Olvera Velar. Y te identificamos con ello. Te has casado con esa idea de ser un promotor de la figura de este gran hombre, de este gran mexiquense, a quien todavía le han llegado las glorias, pero no todavía los reconocimientos, porque son inagotables. Pero Sí. platícanos un poco más, ¿cómo es esta labor y qué tan importante es la labor de alguien que promueve la cultura? ¿Para qué le sirve al mundo? Vaya. Por supuesto, claro, en el caso particular de Carlos Olvera, mi querido Osiris, sucede un fenómeno que lamentablemente sucede de manera pues negativa o no progresiva en otros escritores de su generación. Hay que decir que el maestro Carlos Olvera, un escritor que nació en Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, en 1940, pero que comenzó a radicar en el Estado de México desde los 10 años. Fue un constructor de instituciones, fue un hacedor, fundador de instituciones. Él fundó la Compañía Universitaria de Teatro, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fundó también la Compañía Estatal de Teatro aquí en el gobierno del Estado de México, y lo hizo porque era necesario
según su propia visión y la de su generación, fundar efectivamente pilares que generasen una cultura teatral en el público pues, del Estado de México. Entonces, fue una de sus primeras, digamos, grandes proezas, porque pues no es fácil convencer a funcionarios, no es fácil que estos destinen un recurso para hacer teatro, por ejemplo, que es algo que de otra manera no se pensaría para cualquier funcionario. Pues primero hay que poner agua, primero hay que garantizar la luz, primero hay que los servicios públicos, porque se dice eso es lo más urgente, sí, pero lo importante que es la cultura y lo que nos deja, se rezaga, se relega a un segundo plano. Él siempre propugnó por poner la cultura en el primer lugar de la dimensión humana y del desarrollo de las personas. Entonces, aparte de eso, bueno, él fue también director del Museo de Arte Moderno los últimos 12 años de su vida. También ahí contribuyó a que el museo tuviera una proyección nacional e internacional gracias a las exposiciones que él promovió, y por lo tanto, bueno, pues también es reconocido como un ejemplar servidor público. Pero, y en la fase artística, digámoslo así, él fue dramaturgo. Él desde los 23 años comenzó a escribir sus propias obras y a montarlas con compañías de amigos, es decir, la compañía, el Teatro de la Tribu, por ejemplo, del recién fundado entonces Grupo Tunastral, del cual él formaba parte, con Roberto Fernández Iglesias en la ciudad de Toluca, o con Pulcinella del Rumbo, otro de los grupos que también formaron con sus amigos, y muchos otros de esa generación que pues tenían que usar, por ejemplo, los auditorios de las escuelas, ¿sí? Tenían que emplear el foro, el Ágora Pública, porque no había teatros en la ciudad de Toluca en los años 60. Por lo tanto, él, junto con ese grupo, pugnaba pues porque el teatro floreciera. Y en el campo de la narrativa, el maestro Carlos Olvera es también un innovador, porque publicó, por ejemplo, en 1968 una novela que se llama Mexicanos en el Espacio, en el género de ciencia ficción. Desde hace mucho tiempo antes, porque ya se había practicado el género en México, pero no había una corriente de escritores como la hay ahora que cultivara ese género. Él lo hizo, pero además lo hizo distinguiéndose del modelo norteamericano, que era el primer modelo, el de referencia con el cual los escritores de entonces hacían ciencia ficción. Él mexicanizó, digamos, el género, adoptó un lenguaje muy propio y sin corromper las reglas del género, como son aludir a un tiempo futuro, poner la máquina como uno de los valores centrales en las tramas y hacer que los personajes giren en torno de ese eje. Sin traicionar esos principios, hizo un retrato de la sociedad mexicana de entonces, de los 60. Hay que recordar que era un año ya convulso, puesto que las revueltas estudiantiles en otras partes del mundo, por ejemplo, Praga, por ejemplo, París, en Estados Unidos, había, digamos, una gran tendencia a revolucionar, digamos, el lenguaje institucional, el lenguaje cotidiano. En México no teníamos, digamos, eso tan presente. Hay que recordar que esta novela se publicó en agosto, por lo tanto se escribió meses antes. No había acontecido todavía ese gran movimiento estudiantil que culminó en octubre de una manera trágica, que aún no recordamos y honramos, pero que formaba parte finalmente desde el campo de la literatura de ese gran movimiento que culmina en esa expresión multifacética del 68, el octubre del 68 en México. Entonces, publicó esa novela gracias a la generosidad del editor crítico mexicano Emanuel Carballo, quien en esta novela las luces de una nueva generación de escritores. Hay otros como Parménides García Saldaña, como Julián Mesa, a que también escriban sus primeras novelas y las publiquen con él. Y eso hace Manuel Carballo, junta a 6 jóvenes que van a publicar por primera vez su novela y les publica esa novela. Luego los pone a concursar entre los lectores y les dice, a ver, lectores, usted tiene este libro en sus manos, si le gustó, recorte la última hoja, mándenos su voto y el que tenga más votos va a recibir una subvención de parte de la editorial para escribir una segunda novela.
Lamentablemente el maestro Carlos Olvera no ganó, pero esa novela quedó inscrita en la historia de la literatura como precursora del género de ciencia ficción en México. ¿Y cómo lo sé esto? Porque a partir del año del 2013, que fue cuando el maestro Carlos Olvera falleció en la ciudad de Toluca, nos empezamos a dar cuenta, su viuda, Patricia Magua, y tu servidor, que mucha gente buscaba al maestro Carlos Olvera y buscaba mexicanos en el espacio. Nos dimos cuenta que había una cofradía de lectores de ciencia ficción que veían a Carlos Olvera como un autor de culto. Y culminó el año pasado esa gran expresión, esa gran explosión de admiración con un libro que se llama Más mexicanos en el espacio, coordinada por dos investigadores universitarios, Samuel Manicam de la Universidad del Norte de Texas en Estados Unidos y Juan Manuel Delgado Fernández, Miguel Ángel Fernández Delgado, que es investigador también por el Colegio de México. Se juntaron y dijeron, vamos a convocar a autores para hacer un libro en homenaje a mexicanos en el espacio. Y así sucedió. Ahí están 12 escritores que hicieron narrativa a partir de la novela Mexicanos en el espacio. Y no sabes qué expresiones tan entrañables de admiración se lograron en ese libro. Se publicó el año pasado, está a la venta afortunadamente por Amazon y en algún momento vamos a tener la oportunidad de poder hacer esa presentación pues más en vivo. Ya la hicieron en línea, lamentablemente no todos las personas se enteraron, pero vamos a hacerlo porque creo que vale la pena que se reconozca esa faceta del maestro también como precursor de cultura, claro, de la ciencia ficción. Entonces, si uno hace un recuento de todas esas facetas del maestro Carlos Olvera y las junta con la experiencia propia que tu servidor logró al conocerlo ya de manera física y tener una interrelación ya como amistad desde el año 2006 justamente, no podía yo hacerme a un lado, Osiris, una vez que el maestro partió en el año 2013, justamente un 28 de enero, acaban de pasar algunos días de esto, y también el homenaje que le hicimos el pasado 30 de enero, el octavo homenaje ya, porque había que rescatar mucha de la obra que quedó inédita del maestro Carlos Olvera. A eso nos hemos dedicado Patricia Magua y yo, y por lo tanto estamos muy contentos porque ya rescatamos prosas inéditas, ya rescatamos poesía inédita del maestro, ya editamos el libro que ideó con el gran pintor mexiquense Leopoldo Flores bajo el título de Esperando a Cortázar, y publicamos quizás la obra mayor del maestro Carlos Olvera, me refiero a El vuelo de la hilacha, una colección de estampas en torno de nuestro villano favorito, Antonio López de Santana, y su relación con la comida. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho ha sido, desde mi punto de vista, justo. Claro. Hay que darle a los autores lo que merecen, es decir, lectores. Y claro, a eso nos hemos dedicado, Osiris. Oye, fíjate que lo que estás diciendo viene mucho a colación con lo que te voy a contar. Hace unos días, hace algunos meses, estábamos haciendo la limpieza cotidiana de la biblioteca y de algunos otros espacios de la casa. Y entonces aquí en la familia alguien vio ese libro de El vuelo a la hilacha del maestro y no les llamó la atención, no llamó la atención, dijo, no, pues hay que regalarlo. Dije, no, permíteme, este es para acá, este es mío y este lo conservo yo porque, bueno, por fortuna sé quién es, quién fue, quién es, porque yo creo que los artistas permanecen, Carlos Olvera. Pero además, esto que dices, cuando estabas hablando de hacer de hacer el teatro en los espacios públicos, de apropiarse de los espacios públicos, creo que es lo que tiene que hacer la cultura. Apropiarse de los espacios públicos para que después se apropie de la mente de quienes estamos ahí. Y cuando hablabas de esto, me imaginé inmediatamente ese espacio público de Leopoldo Flores con la atmósfera y dije, bueno, pues es que ahora que tú lo refieres, esta colaboración entre estos dos grandes genios, pues vaya que se antoja conocer y difundir. Pero a ver,
te voy a lanzar un reto y te voy a lanzar un compromiso, lo mismo que a nuestra querida Patricia Magua, quien seguramente estará escuchando esta entrevista enriquecedora y que la vamos a invitar también al programa, porque es un también enriquecedor de cultura. Pero un reto para Porfirio Hernández y para Patricia Magua. Yo creo que los radioescuchas nos van a aplaudir esta decisión. Ponemos los micrófonos del Club Palabra para hacer una jornada de lectura de la obra del maestro, de la obra tuya, de la obra de Patricia Magua. Por favor, utilicen estos micrófonos para eso, para conocer más y mejores lectores en nuestro Estado de México que tanto necesitamos, Porfirio. ¿Cómo ves? Encantado de la vida, Osiris. Aceptamos con todo gusto tu invitación y tu reto. Muy bien, muy bien. Oye, pues sigamos hablando un poco más sobre la obra de Porfirio Hernández. Las palabras, hormigas. Ya nos hablaste de este gran poeta, como bien lo definiste, nacional, Ramón López Velarde, zacatecano, mexicano universal, un hombre que si bien, como lo decíamos tras bambalinas antes de iniciar la entrevista, hay que volver a leerlo. Pero ¿por qué es importante? Ayúdame, Porfirio, ayúdame a saber por qué es importante que leamos poesía, que nuevamente nos acerquemos a la cultura, que otra vez descubramos a López Velarde, a Juan de Dios Pesa, a Manuel José Otón, a esta generación, José Juan Tablada, que tú reconoces muy bien, a Torres Bodet. ¿Por qué es importante regresar a ellos? Bien, muchas gracias. Para mí siempre es apasionante hablar de Ramón López Velarde, un poeta que nació en 1888 y que murió en 1921. Es decir, este año, Osiris, se cumplen 100 años de la muerte de Ramón López Velarde, quien falleció un 19 de junio de ese año, 1921. Entonces, ¿qué mejor que celebrar o comenzar la celebración, la conmemoración de esta fecha, de esa fecha hablando de él y invitando a nuestros lectores a nuestros escuchas a que lo lean? Ramón López Velarde fue un poeta muy parco, si hemos de compararlo con otros autores que dejaron una obra pues mucho más amplia. Ramón López Velarde solamente publicó algunos libros en vida. De hecho, podríamos decir que prácticamente fueron 2 libros los que publicó en vida. Estamos hablando de La sangre devota en el año 1916 y Zozobra en 1919. Luego de su muerte se publicaron otros libros, por ejemplo, El son del corazón, un libro póstumo de 1932, y luego Silabario del corazón, que es una recopilación de su obra en 1933. En prosa, desde él se publicó toda la colección de prosas que publicó para los periódicos de la época. El Minutero se llamó esa colección, de 1923, y luego Don de Febrero y otras prosas de otros años, 1952 ya. Pero bueno, más allá de eso, él fue un poeta de pocas palabras, de pocos poemas. Pero ¿qué es lo que lo hace singular? Lo hace singular el hecho de que fue un hombre de una gran honestidad literaria. ¿A qué me refiero yo? Fue un idealista, hay que decirlo así. Fue un hombre que siempre tuvo como referencia amores platónicos. No se le conocen, digamos, parejas, aunque sí se puede leer en su poesía un gran enamoramiento por las mujeres o por la mujer, pero como un modelo de ser humano, digámoslo así, ¿no? Encontramos referencias en su obra a una tal Fuensanta, que pues los biógrafos dicen, no, es que se trata de Josefa de los Ríos, una mujer que él conoció allá en Zacatecas y que siempre fue su amor imposible, anduvieron un tiempo, pero no se lograron. A lo mejor eso es, efectivamente, no lo sé. Pero lo que sí podemos ver en esa corporeización de Fuensanta es una gran admiración y un gran amor por su forma de ser, pero también una gran asociación, porque así era el poeta,
hacia los temas fúnebres, digamos. Era un hombre que conjugaba el amor con la muerte. Había un juego allí muy interesante que ahora, pues quizás por la fama hueca que tienen los poetas después de muchos años de no ser leídos, se oculta. ¿A qué me refiero? Ramón López Velarde es muy conocido por un poema que se llama La Suave Patria, que Claro. en fechas patrióticas, 15 de septiembre, las fechas de nuestras fundaciones nacionales, se recuerda porque efectivamente habla de la patria y de una visión un tanto decantada, melancólica de la patria. Y quizás por eso se le conoce como el poeta nacional de México, porque gracias a ese poema pues podemos henchirnos de nacionalismo. Pero toda esa otra obra de la que yo te hablo, que habla del amor, que habla de la muerte, que habla de sus preocupaciones existenciales, es muy poco conocida y creo que ahí reside, sin embargo, su gran valía. Fue un poeta de un gran acierto formal dentro de la poesía. ¿A qué me refiero? Él escribe tanto en prosa como en verso. Su obra mayor es en verso, pero en ese verso Osiris, es muy sui generis. Es a leer y el uso de numerosas figuras retóricas como los retruécanos, las metáforas, sinestesias, las anáforas, hace de esa poesía una experiencia muy característica. Y si me permites, voy a leer, por ejemplo, un fragmento de este poema Hormigas, que a mí me gusta mucho, Por favor. que habla, hay que decirlo de manera muy clara para que la gente vaya entendiendo el contexto, habla de lo que siente un enamorado al ver los labios de su amada. De eso habla, no Muy habla bien. de otra cosa. Vamos a hacer, si me permites, Porfirio, vamos a escuchar este poema, pero vamos a mandar rapidísimo a un Claro, corte y regresamos. perfecto. Muy bien, es parte del programa y del show, mi querido Porfirio, vamos para allá. Estamos de regreso en el Club de la Palabra y por favor, los que estén de pie, siéntense por el impacto cultural y literario que van a recibir en estos momentos. Porfirio Hernández leyendo, Porfirio Hernández leyendo Hormigas de Ramón López Velarde para todos ustedes en el Club de la Palabra, acto exclusivo. Por favor, Porfirio, compártenos esta belleza. Muchas gracias. Este poema se llama Hormigas, es del poeta zacatecano Ramón López Velarde. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde, en la embriaguez de la decantada hora, un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca, en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba llama saliéndose de un horno, era una turbia fecha de cierzo gemebundo en que ronde la luna porque robarte quiera. Ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pabilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio como perfume y pan y tósigo y cauterio. Ese es el poema. ¡Qué maravilla! Ese es ¡Qué Ramón López Velarde. maravilla!
qué maravilla. Puedo decir que me voy feliz, estoy contento. Hoy en este año de la pandemia, cada día se tiene que vivir con alegría. Y este viernes lo he vivido intensamente al escuchar este maravilloso poema. Gracias, Porfirio, por regalarnos esta joya. Creo que si a alguien le faltan palabras para enamorar, he aquí, he aquí una forma elegante, vertical, orgullosa y cabal de poder enamorar y enamorar. Yo Es creo que está correcto. una diferencia entre lo que ahora usan algunos para enamorar y lo que antes se había, ¿verdad? Bueno, Creo que las, hay las, las generaciones, formas cambian. las formas cambian, pero precisamente en alguna ocasión leía al gran Carlos Fuentes y decía que lo que permanece y perdura será la cultura. Y por eso estás esta noche con nosotros haciendo que la cultura permanezca. Qué maravilla de poema, de verdad, qué maravilla de poema. Y tenemos que hacer un homenaje centenario a Ramón López Velarde y ya, algo se nos ha de ocurrir en el Club de la Palabra. Seguro que Algo se sí, nos Osiris. invitamos a quienes nos escuchan a que por favor nos escriban algunas ideas, algunos comentarios para ver cómo lo vamos a hacer. Poco a poco se va acabando como ese verso del Ramón López Velarde antes de que lleguemos al sepulcro de esta entrevista, pero que habrá de renacer porque es parte uno, promesa. Vamos a regresar contigo más adelante para que nos sigas platicando. Simplemente regálale algo a la juventud, Porfirio. Algo de lo tuyo, algo de tus palabras, algo de tus consejos, de tus vivencias. Ayúdanos al Club de la Palabra, porque además nos gusta siempre dirigirnos a la juventud. Esta juventud que a veces convulsa, a veces desorientada, a veces divagante, necesita un cauce, necesita héroes de verdad, necesita pro hombres, pro mujeres, que le den un norte a la juventud. ¿Qué nos puede decir Porfirio Hernández para ellos? Regálales unas palabras. Eh, es una grave responsabilidad hablarle a otra generación que efectivamente al tiempo que busca, también funda. Y yo creo que la juventud de ahora está dándole un rostro renovado a este país. En algunas ocasiones, en algunas regiones, en algunos momentos, quizás no sea el mejor rostro, hay que aceptarlo, pero también por otro lado creo que la juventud le ha dado un gran optimismo y una gran alegría al país. Por lo tanto, a esa juventud que ya está en esa dinámica, Osiris, yo lo único que tendría que decirles es, sigan adelante, sigan siendo disruptivos de la realidad cotidiana en aras de su propio beneficio, pero también sin perder de vista el beneficio colectivo. Hay que ser honestos a toda prueba, hay que ser sinceros y hay que ser justos. No hay quizás otros valores que más valgan la pena para construirse su propio futuro y el futuro de los otros, de los que somos responsables también, aunque no queramos, porque vivimos en sociedad, Osiris, y por lo tanto tenemos la obligación de ver por los otros y de velar porque el interés colectivo prime antes que un interés particular en ciertas situaciones, por ejemplo, en la defensa de los derechos. Es muy importante preservar los derechos, defenderlos, alzar la voz ante la injusticia y, por supuesto, buscar siempre la belleza. Yo creo que esos serían, digamos, hasta allá apuntaría para esa juventud optimista, esa juventud que está construyendo el futuro de este país. Por otro lado, aquella otra juventud que no encuentra todavía parámetros propios, que también contribuye a la destrucción, porque hay que decirlo, o sea, este país es un país de contrastes. A esa otra juventud que probablemente no nos escuche porque no esté pendiente de el interés general de estas manifestaciones como este programa de radio, Osiris, a esa otra juventud hay que decirle cuidado, porque el camino de la destrucción es el camino de la imposibilidad. No podemos imaginar un futuro
donde se destruya aquello que todos han construido. No tiene futuro eso. Entonces hay que quitarse de ese camino. ¿Por qué? Porque la vida es múltiple, la vida es hermosa y la vida hay que cultivarla. No se vale decir, es que a mí no me pasa nada. No, hay que salir a buscar que a uno le pase, pero además aquello que le dé satisfacción a uno, aquello que le dé alegría a uno. Y ayudar al otro, por ejemplo, da una enorme satisfacción y una enorme alegría. Aunque no te lo agradezcan, eso no importa, porque lo importante es la experiencia propia. Entonces, eso es lo único que yo podría decir, mi querido Osiris, y agradecerte desde luego esta invitación tan generosa que me has hecho. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por aceptarlo. Gracias por estas palabras que la juventud las escucha de un hombre hacedor, de un hombre hormiga, de un hombre que ha trabajado palmo a palmo, recolectando esas gotas de maravilla literaria para llevarlas a un libro, a una vida, a una familia, a una sociedad. Eres grande, Porfirio, eres grande. Muchas gracias. Y de verdad eres uno de nuestros poetas. Yo lo venía pensando y lo voy a decir con todo el peso de la responsabilidad, que más que mía será tuya. Eres un poeta tutelar ya del Estado de México, eres un poeta grande y la historia te va a colocar en ese sitial que destina precisamente a los hombres de cultura, porque has hecho desde tu espacio un universo grande de poesía, de palabras, y hoy lo celebramos en el Club de la Palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Vamos Osiris. a terminar esta entrevista con ya nuestra forma tradicional de hacerlo, improvisación rápida, hacernos de palabras, 10 palabras, 10 palabras. ¿Estás listo? Bueno, ¿qué le digo al poeta? Siempre está listo. Estoy listo. Venga, primera palabra. ¿Qué significa en una palabra para Porfirio Hernández serenidad? Sabiduría. Amor. Plenitud. Inicio. Final. Poesía. La gran experiencia estética. Tiempo. Infinito. Paciencia. Bienestar. Carlos Olvera. Un gran hombre. Gratitud. Gratitud es lo que siento yo en este momento, mi querido Osiris, hacia esta invitación que me has hecho. Y, por supuesto, primera palabra que me viene después de gratitud es la generosidad. No se puede agradecer algo que no proviene de la generosidad, y eso lo has logrado tú hoy, mi querido Osiris, y espero que nuestro auditorio así lo haya percibido. Seguro que sí. Nos faltan dos. Venga. Universo. Universo, hormigas. Y por último, palabras. Palabras. Las palabras, o la palabra que me viene ante la palabra palabras, es poesía, mi querido Osiris. Muy bien, nos hemos hecho de palabras con Porfirio Hernández, nuestro poeta, nuestro querido amigo, maestro, a quien en forma particular yo admiro, reconozco, y que seguramente todos ustedes al escuchar esta entrevista comenzarán a buscar su obra, que está por ahí pululando en las redes, pero también vamos a hacer el compromiso, como ya lo dijimos, de traerlo nuevamente a estos micrófonos y seguir ampliando estos maravillosos conceptos de los cuales estamos siempre necesitados. Porfirio, muchísimas gracias. Te seguimos en tus redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estás ahí, ¿verdad? Es correcto, ahí nos saludaremos. Es una simple Porfirio H, mi dirección en las redes sociales, y ahí me podrán encontrar y vamos a seguir la conversación, desde luego. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Porfirio. Gracias por estar con nosotros en el Club de la Palabra. Continuamos con nuestro programa. Seguimos.